En 1631, alrededor de las 2 de la mañana, 237 personas del pequeño pueblo irlandés de Baltimore fueron despertadas por gritos. Piratas del norte de África derribaban puertas, arrastrando a hombres, mujeres y niños a las calles encadenados, mientras el fuego consumía sus hogares. Al amanecer, todos habían sido cargados en un barco con rumbo a Argelia. Entre los cautivos estaba una joven llamada Joan Broadbrook. Nunca había viajado más allá de su aldea, y no podía imaginar que extraños de un mundo lejano y desconocido vendrían a buscarla en plena noche. 3 semanas después, Joan se encontró de pie sobre una plataforma en un mercado de esclavos en Argel. Los compradores la rodeaban como si fuera ganado, recorriendo con las manos sus brazos y cuerpo, examinándola como si fuera una simple propiedad. Porque, en ese momento, eso era exactamente lo que era. Su valor equivalía aproximadamente al de 8 bueyes, menos que el precio de un buen caballo. Joan no estaba sola. Entre 1530 y 1780, más de 1 millón de europeos fueron capturados y vendidos como esclavos en el norte de África y en el Imperio Otomano. Españoles, italianos, franceses e incluso personas de lugares tan remotos como Islandia e Irlanda. Este es un capítulo de la historia que Europa ha borrado en gran medida, porque admitirlo sería reconocer que durante 250 años el Mediterráneo fue un mercado de vidas humanas. ¿Y qué les sucedía a las mujeres una vez que llegaban a los harenes? Eso es algo que la historia no quiere que sepas. Este canal descubre las historias sombrías que fueron enterradas. Para entender lo que le pasó a Joan y a muchos otros, es necesario saber quién estaba detrás de todo esto. Los piratas berberiscos no eran simples criminales, eran saqueadores respaldados por el Estado. Operando desde los puertos de Argel, Túnez, Trípoli y Salé, contaban con el apoyo directo del Imperio Otomano. Cada esclavo vendido generaba ingresos para el sultán. Esto era más que piratería, era un negocio. Sus flotas navegaban hacia las costas europeas, a veces hasta 30 barcos a la vez. Atacaban bajo la cubierta de la noche o al amanecer, cuando los pueblos eran vulnerables. Saqueaban todo lo que podían cargar: oro, plata, comida, pero su objetivo principal siempre eran las personas, que podían venderse repetidamente. Para estos corsarios, los cautivos no eran seres humanos, eran inversiones, recursos que capturar, vender y explotar hasta que no quedara nada. En 1627, sus incursiones llegaron hasta Islandia, el rincón más septentrional de Europa. 400 habitantes fueron tomados de una isla que pocos europeos siquiera sabían que existía. Imagina ser un agricultor allí, despertando con hombres hablando árabe derribando tu puerta. Hombres de tierras que ni siquiera podrías localizar en un mapa. En 1544, el corsario Hayreddin Barbarroja atacó la costa italiana, capturando 7.000 personas en un solo verano. Eso no fue una incursión, fue una cosecha. En 1554, los piratas atacaron la ciudad española de Vieste, tomando 6.000 cautivos y dejando el pueblo vacío de la noche a la mañana. Estos no eran ataques aleatorios, eran operaciones militares organizadas que tenían como objetivo a niños y mujeres jóvenes, quienes alcanzaban los precios más altos en los mercados. Ahora imagina la vida a lo largo de la costa española o italiana en esa época. Cada noche, los aldeanos se acostaban preguntándose si esa sería la noche en que los gritos los despertarían, y al amanecer se encontrarían encadenados a bordo de un barco, rumbo a un mundo que no podían ni imaginar.
Durante 250 años, esta era la realidad. Comunidades costeras enteras fueron abandonadas. La gente se trasladó hacia el interior, lejos del alcance de los corsarios. Se construyeron torres de vigilancia a lo largo de toda la costa mediterránea para avistar barcos enemigos. Las campanas de las iglesias sonaban como advertencia de ataques, pero las alertas a menudo no eran suficientes. Los corsarios se adaptaban, aprendiendo que pueblos estaban mal defendidos. Sobornaban a los lugareños por información y esperaban tormentas que mantuvieran los barcos pesqueros en puerto. Luego atacaban. Algunos europeos, conocidos como renegados, se convertían y se unían a los piratas. Hablaban idiomas europeos, entendían las costumbres europeas y guiaban las incursiones basándose en su conocimiento de las debilidades. El más infame fue Simón de Danza, un capitán holandés que cambió de bando y se convirtió en uno de los corsarios más ricos de Argel. Capturó personalmente a miles de compatriotas y los vendió en los mercados. La lealtad no significaba nada cuando el oro estaba de por medio. La nacionalidad no importaba cuando había dinero en juego, y había mucho. Otro ejemplo, María Termitalen, una mujer holandesa capturada en 1731, a los 22 años mientras viajaba en un barco mercante cerca de España. Los piratas abordaron al amanecer y no mostraron piedad con los hombres mayores de 40 años. Eran inútiles para el trabajo o la navegación, así que sus cuerpos fueron arrojados al mar. Los hombres jóvenes fueron encadenados, todas las mujeres fueron encadenadas, y el barco navegó hacia el sur. María pasó 17 días en la bodega, encadenada junto a otras 40 mujeres. El espacio era tan reducido que era imposible recostarse. Se sentaban encorvadas, juntas, en completa oscuridad. El olor era insoportable. Vómito, orina, miedo mismo. No había luz, no había aire fresco, solo los gemidos del barco y los llantos de mujeres hablando idiomas que María no entendía. Algunas mujeres murieron durante el viaje. Sus cuerpos fueron arrastrados a la cubierta y arrojados al mar. María contó 7 salpicaduras durante esos 17 días. 7 mujeres que nunca volverían a ver tierra firme. Una de ellas, a su lado, dejó de comer al tercer día y de beber al quinto. Para el 8º día, la mujer junto a María había muerto. María permaneció encadenada al cuerpo durante horas antes de que los esclavistas finalmente se percataran y lo arrastraran. Cuando el barco llegó a Argel, María misma fue subida a cubierta. No había visto la luz del día durante más de 2 semanas. La repentina claridad le perforó los ojos como agujas. A medida que su visión se acostumbraba lentamente, lo primero que distinguió fueron las paredes blancas iluminadas por el sol de Argel, brillando sobre el puerto. Lo siguiente que vio fue el mercado de esclavos. Todo se movía con fría eficiencia. Los cautivos eran llevados a baños públicos y limpiados cuidadosamente. Sus heridas eran tratadas solo lo suficiente para mantenerlos vivos hasta la venta. Después, eran divididos como ganado. Los jóvenes fuertes eran enviados a trabajos forzados o encadenados a los remos de las galeras, remando hasta que sus cuerpos cedieran. La mayoría de los esclavos de galera no sobrevivían más de 5 años, encadenados, alimentados solo lo justo para mantener los brazos en movimiento. Los hombres educados alcanzaban precios más altos como tutores o trabajadores especializados, tratados ligeramente mejor, pero aún propiedad de otros. Los niños eran entrenados para servir. Algunos eran convertidos y criados en una nueva religión, creciendo sin memoria de su lugar de nacimiento o incluso de sus nombres originales. Las mujeres mayores de 35 años
generalmente eran asignadas a labores domésticas: cocinar, limpiar, el trabajo invisible que mantenía funcionando las casas de los ricos. Pero las mujeres entre 15 y 30 años eran las más valiosas de todas. Se reservaban para los harenes, y antes de cualquier venta había una inspección. Las mujeres eran colocadas sobre plataformas elevadas en medio del mercado. Los compradores caminaban lentamente a su alrededor, probando brazos y piernas para medir fuerza, forzando la apertura de bocas para examinar dientes, inspeccionando cada centímetro de piel en busca de signos de enfermedad o defectos. En muchas ciudades, especialmente en Argel y Túnez, no se intentaba preservar la modestia. Las mujeres eran exhibidas completamente. Nada se ocultaba, nada se salvaba. Los compradores tocaban libremente, como si esos cuerpos fueran objetos expuestos para ser evaluados. Un fraile francés llamado Pierre Dain, que trabajaba rescatando cautivos cristianos en Argel en 1634, escribió sobre lo que vio. Registró que las mujeres cristianas eran expuestas en plazas públicas e inspeccionadas como animales. Los hombres las tocaban por todas partes para confirmar su salud. Las mujeres lloraban y resistían, pero la resistencia se castigaba de inmediato. Los esclavistas las golpeaban hasta que entendían que luchar solo empeoraba las cosas. Nada de esto era secreto. Sucedía abiertamente, a la luz del día, en plazas abarrotadas, ante miles de testigos. Era legal, era aceptado. Ahora imagina a Joan Broadbrook de pie sobre esa plataforma, una joven de un pequeño pueblo irlandés donde todos conocían su nombre, donde su mayor temor había sido una mala cosecha, donde ningún hombre jamás la había tocado. Ahora extraños la rodeaban, hablando un idioma que sonaba como ruido sin sentido. Sus manos examinaban su cuerpo, sus ojos calculaban su valor. Fue vendida a un comerciante turco llamado Ahmed por el precio de 8 bueyes. Ella no sabía lo que eso significaba. No sabía que Ahmed ya poseía otros 7 esclavos. No sabía que su vida anterior había terminado para siempre. El viaje de Argel a Estambul duró 6 semanas. Joan fue encerrada en la bodega de otro barco, esta vez junto a otras 20 mujeres europeas, italianas, españolas, francesas, griegas. Ninguna de ellas hablaba inglés. Las palabras eran inútiles, pero el miedo no necesitaba traducción. Todas entendían lo que les esperaba. Algunas de las mujeres que habían sobrevivido intentaban explicar mediante gestos. Sus manos describían cosas que el lenguaje no podía. Cuando llegaron a Estambul, Joan fue llevada directamente a la casa de Ahmed. Otros esclavos la atraparon de inmediato. Sus ropas europeas fueron arrancadas y quemadas. Todo lo que la vinculaba a su vida anterior desapareció en humo. Fue lavada con agua perfumada y vestida con atuendos otomanos. Al mirarse, no reconocía quién era. Esa noche, Ahmed entró a su habitación. Joan nunca había estado con un hombre. Nunca había estado a solas con un hombre fuera de su familia. En su pueblo, la intimidad llegaba solo después del matrimonio, con alguien elegido, alguien que compartiera tu idioma y supiera tu nombre. Ahmed no hablaba inglés, no lo necesitaba. Años más tarde, Joan logró enviar una carta a su familia en Irlanda, uno de los pocos relatos de primera mano que dejó una mujer irlandesa capturada. Escribió que no podía describir lo que ocurrió aquella primera noche, solo que rezó por la muerte 1000 veces. La muerte nunca llegó, y cada noche siguiente era igual. Esa era la verdad del harén. No había almohadas de seda ni jardines perfumados. No había escenas románticas imaginadas por artistas europeos que nunca habían visto la realidad. No había lujo, solo cautiverio, obediencia forzada, supervivencia
y la tortura mental de saber que nunca terminaría. No había rescate en el horizonte, ningún ejército llegando, ningún regreso a casa. Solo días convirtiéndose en años, interminablemente. Algunas mujeres perdieron la razón. Gritaban a las paredes, hablaban con personas que no estaban allí. Otras esclavas las sujetaban hasta que la fatiga se apoderaba de ellas. Las que no podían ser controladas eran vendidas de nuevo, o simplemente desaparecían. Otras aprendieron a sobrevivir dentro de sus propios pensamientos. Crearon rutinas, pequeños rituales que daban forma a días vacíos. Recordaban canciones de casa, las comidas que cocinaban sus madres, el sonido de la lluvia sobre techos familiares. Cualquier cosa que les ayudara a recordar quiénes habían sido una vez. La mayoría de las mujeres simplemente se insensibilizaba. Era más fácil que sentirlo todo. La vida como esclava dependía por completo de quién era su dueño. Sin embargo, ciertos patrones eran iguales en todos los hogares. Primero, todas las cautivas cristianas eran presionadas para convertirse. Hacerse musulmana no las hacía libres. Seguían siendo propiedad, pero la conversión podía mejorar ligeramente su trato. Aquellas que se negaban enfrentaban castigos, golpes, hambre, semanas encerradas solas en habitaciones oscuras. Segundo, eran obligadas a aprender el idioma local, turco o árabe, dependiendo de dónde terminaran. Quienes lo aprendían rápido recibían un trato un poco mejor. Las que resistían o fracasaban eran consideradas tercas, rebeldes y recibían castigos más severos hasta que aprendían o se rompían. Tercero, y esto es crucial, los esclavos europeos no tenían derechos legales. No podían testificar en los tribunales. No podían poseer nada. No podían negarse a su dueño. No podían irse sin permiso. En todo sentido legal, eran objetos, cosas, propiedad sin más derechos que una silla o una alfombra. La mayoría terminaba con uno de tres destinos: trabajo doméstico brutal, cocinar, limpiar, cuidar niños, jornadas de 16 horas sin descanso. Los castigos por pequeños errores eran comunes. Una comida quemada podía traer golpes. Un plato roto podía significar días sin comer. Muchas nunca veían el mundo exterior. Envejecían rápidamente. Cuando ya no podían trabajar, eran vendidas a hogares menos adinerados o abandonadas en las calles. ¿Concubinato? Si una mujer era joven y atractiva, su dueño la usaba cuando él lo deseaba. Las casas ricas a menudo tenían varias concubinas que competían por atención y favores. Dar a luz a un hijo podía elevar su estatus y, en ocasiones, otorgarle pequeñas libertades. Las hijas eran menos valiosas. Si fallaba con frecuencia, una concubina podía ser vendida o relegada a tareas domésticas. Muchas esclavas eran compradas y vendidas varias veces en sus vidas. Cada venta significaba un nuevo trauma, nuevas inspecciones, nuevos dueños con reglas, expectativas y crueldades diferentes. Algunas mujeres eran vendidas 5, 6, incluso 10 veces. Cada vez tenían que empezar de nuevo, aprender nuevas reglas, nuevos límites y nuevas formas de sobrevivir. Sin embargo, había un destino temido por encima de todos: el harén imperial del sultán en Estambul. El harén no era solo un edificio, era un vasto complejo dentro del palacio de Topkapi. Más de 400 cuartos, patios, baños, cocinas y jardines. En su apogeo, albergaba entre 500 y 1000 mujeres a la vez. Una ciudad de mujeres, todas propiedad. La mayoría no eran europeas, eran circasianas o georgianas del Cáucaso, consideradas las más bellas según los estándares otomanos. Las europeas eran raras y muy apreciadas. Para llegar al harén imperial, una esclava debía ser extraordinariamente hermosa, joven, generalmente entre 12 y 18 años,
y sobrevivir un agotador proceso de selección. Los agentes del sultán recorrían los mercados del imperio buscando posibles candidatas. Compraban a las niñas más prometedoras y las llevaban al palacio para una evaluación más profunda. Las inspecciones físicas allí eran mucho más rigurosas que en cualquier mercado público. Evaluaban temperamento, capacidad de aprendizaje, salud y disposición para agradar. La mayoría era rechazada y vendida a otros compradores. Solo una pequeña fracción llegaba al harén. Una vez dentro, comenzaba el entrenamiento. Duraba años. Las nuevas esclavas aprendían turco, etiqueta otomana, música, danza, bordado y caligrafía. Les enseñaban a caminar, a hablar, a sostener la mirada de un hombre o a evitarla. El objetivo era convertirlas en acompañantes refinadas, dignas del sultán. Pero aquí está la cruda realidad que destruye cualquier fantasía sobre el harén. De las 500 a 1000 mujeres que vivían allí, solo un pequeño número, quizá 50 a 100, llegaría a encontrarse con el sultán. De esas, tal vez, 5 a 10 en toda una generación, pasarían realmente una noche con él. El resto quedaba atrapado en el limbo. No eran libres, pero tampoco cumplían el propósito por el que habían sido capturadas. Pasaban años, a veces décadas, esperando un llamado que nunca llegaba. Su belleza se desvanecía mientras envejecían, atrapadas en habitaciones doradas sin futuro. A medida que pasaban los años, sus posibilidades de ganarse el favor disminuían. Cuando un sultán moría, cualquier mujer que no hubiera tenido sus hijos era trasladada al Palacio Viejo, un complejo separado y aislado donde pasaban el resto de sus vidas. Nunca se casaban, nunca tenían hijos, simplemente existían detrás de los muros hasta la muerte. Los registros otomanos mencionan a una esclava europea, conocida únicamente como Francesca. Ingresó al harén en 1650 a los 15 años. Murió allí en 1702, a los 67 años. 52 años dentro de esos muros. Nunca vio al sultán, ni una sola vez. Nunca salió del complejo. Durante 5 décadas, su único papel fue servir a mujeres de rango superior. Cuando murió, fue enterrada en un cementerio para esclavas del palacio. Su tumba no llevaba nombre, solo un número. Los registros administrativos la registraban como esclava número 847. Origen, franco. Estado, fallecida. Causa de la muerte, vejez. 52 años. Reducida a un número y unas pocas palabras. Esta era la verdad del harén imperial. No poder, no lujo. Una prisión dorada donde miles desaparecían, dejando únicamente entradas en los libros de contabilidad. ¿Por qué permitió Europa que esto continuara durante 250 años? La respuesta es vergonzosa. Europa estaba dividida y débil. Las guerras religiosas entre católicos y protestantes drenaban recursos y atención. Los estados no se unieron contra la amenaza de los corsarios porque estaban demasiado ocupados luchando entre sí. Algunos países, como Venecia y Francia, tenían lucrativos acuerdos comerciales con el Imperio Otomano y no querían arriesgarlos por campesinos o pescadores capturados. Algunos europeos se beneficiaron directamente. Los renegados se unieron a los corsarios y se enriquecieron. Los comerciantes comerciaban con el norte de África sin importar el origen de las mercancías. El rescate de cautivos se convirtió en una industria, pero favorecía a los ricos. La hija de un comerciante podía ser liberada en un año. La esposa de un pescador podía esperar indefinidamente. La mayoría esperaba en vano. María Termitelen estuvo entre las afortunadas. Tras 8 años de cautiverio,
Su familia vendió casi todo lo que poseía para reunir el rescate. 200 florines holandeses, una fortuna para un hogar de clase trabajadora. Fue liberada en 1739 y regresó a Holanda. Pero el mundo al que regresó era cruel. Su prometido se había casado con otra. Su madre había muerto de pena 2 años después de su captura. Su padre estaba arruinado económicamente y su comunidad la rechazaba. La veían como contaminada, deshonrada. Nadie quería casarse con una exesclava. Las suposiciones, verdaderas o no, la siguieron toda la vida. María pasó el resto de sus días sola, trabajando como costurera. En su diario, conservado en los archivos holandeses, escribió que habría preferido morir en cautiverio antes que enfrentar la vergüenza de regresar a casa. Al menos en el cautiverio, su sufrimiento era privado. En casa, era público y permanente. Esto solo comenzó a cambiar en el siglo XIX, cuando Francia atacó los bastiones corsarios. En 1830, invadieron Argelia, desmantelando el sistema de forma definitiva. Pero para entonces, más de 1 millón de europeos habían sido capturados, y la mayoría nunca regresó. Joan Broadbrook también pasó años en cautiverio. Cuando finalmente fue liberada, intentó regresar a Irlanda. Pero Baltimore ya no existía. Su hogar, su vida, su familia, todo había desaparecido. Sus familiares en Irlanda nunca supieron su destino. Durante décadas, su nombre se leía en las oraciones de la iglesia por los cautivos en Baltimore. Cada domingo, en voz alta. Cada domingo, sin respuesta. Eventualmente, su nombre fue eliminado de la lista. Fue olvidada. Esta no es solo la historia de Joan, María o Francesca. Es la historia de más de 1 millón de mujeres europeas cuyas vidas fueron robadas por un sistema de tráfico humano que duró siglos. Las costas de Irlanda aún recuerdan la noche de 1631. Los archivos de Estambul aún conservan los nombres de las esclavas. Y ahora, tú también los recuerdas. Toda civilización tiene capítulos oscuros como este, historias ocultas esperando ser contadas. ¿Qué cultura deberíamos explorar a continuación? Comparte tus ideas en los comentarios.